Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar Rogue Shift, un roguelite donde nos presentan un planeta que fue devastado por un virus que provino de otra dimensión o planeta siguiendo una nave que se estrelló. Al comenzar nuestra historia podremos elegir el tipo de personaje que vamos a ser: ingeniero, Psion, Scout, Grant y guardia. Yo me elegí el Psion porque me dio un aire Mass Effect cuando comencé a jugar. Ustedes estarán viendo el juego y me van a decir, esto de Mass Effect no tiene nada. Y la verdad es que es cierto, no tiene mucho que ver con Mass Effect más allá de que es un juego en donde nos sitúa en otro planeta y tenemos poderes telequinéticos. Pero las armas también me recuerdan bastante. Por ejemplo, nuestra arma principal es una que tiene munición ilimitada, pero que se sobrecalentará si disparamos más de la cuenta. Y esto me encantó porque fue una de las cosas que más me gustó del Mass Effect 1, y que luego extrañé en el 2. Pero dejando de lado las comparativas, este evidentemente es un Twin Stick Shooter, con vista desde arriba, donde tendremos que ir avanzando de zona en zona, eliminando enemigos, y resolviendo algunos puzzles no muy difíciles, para poder crear puentes y activar torretas que nos facilitarán nuestra experiencia a la hora de jugar. A lo largo de nuestro viaje en este planeta desolado y al mismo tiempo totalmente habitado por criaturas sin conciencia, que estarán constantemente tratando de eliminarnos, podremos ir subiendo de nivel e ir mejorando nuestras habilidades, las cuales nos permitirá curarnos, lanzar una especie de onda que hará daño a los enemigos cercanos, hacer un dash y otras que no había desbloqueado porque no eran de mi interés. Además de las habilidades también podremos encontrar armas que estarán ocultas y puntos de mejoras, sin mencionar que cada tanto encontraremos tiendas que nos permitirán comprar diferentes elementos que nos ayudarán a superar momentos difíciles, ya sea minas de proximidad, medikits, fuentes de energía o incluso tubos de oxígeno. Y sí, no solo tendremos que controlar que nuestra vida no baje a cero, sino que también nuestro oxígeno no debe de disminuir, porque si no pasaremos a mejor vida, y de este detalle no me había dado cuenta hasta mucho más después que lo jugué multijugador. Antes de hablar del tema del multijugador, vamos a concluir con la historia, y es que me terminé muriendo. Sí, muy sad la verdad, y yo pensaba... Se acabó. Todillo. A comenzar de cero, y la respuesta del juego fue... No. Bueno, sí. Pero fue algo parcial, porque si bien tenía que comenzar de cero, las habilidades que había mejorado se habían quedado, todo para poder superar el primer nivel de la campaña. Ahora sí, hablando del multijugador, le agradezco a mi buen amigo Rodamned por bancarme a probar este juego, a pesar de que dijo 50 veces juego malo, y la verdad no sé por qué, porque a mí me gustó bastante. La cuestión es que se puede jugar multijugador de hasta 4 jugadores en 2 modos diferentes. Uno en el cual consiste en aguantar la mayor cantidad de rondas posibles, como si de un Call of Duty Zombie se tratara, y la otra modalidad es una en la cual tenemos que escapar. Pero esa no la jugamos, fuimos directamente a ver cuánto podíamos aguantar. Cabe destacar que la misma modalidad está para jugar de un solo jugador. Acá, al igual que el single player, tendremos que enfrentarnos a los diversos enemigos que irán apareciendo por oleadas, iremos pasando de zonas e iremos comprando cosas y mejoras. El multijugador yo creo que es un tanto más difícil que el single player, porque cualquiera de los dos podría llegar a accionar una bomba y ¡boom! Matamos sin querer, sí, sin querer, a nuestro amigo. No aguantamos muchas rondas, pero las risas nos faltaron, sobre todo el saber que morimos por el oxígeno. Triste fue que me di cuenta de esto cuando estaba muriendo y me agarró la desesperación por querer comprar un tubo. Jeje para ti, Mr. Beta. Acá, a diferencia del single player, cuando morimos y punto. No se nos quedan las habilidades ni nada, a empezar de cero y a seguir jugando. Y con esto concluiría todo lo que tengo para decir sobre la jugabilidad. Aunque casi se me pasa de largo, pero los controles son un tanto raros. El personaje siempre apunta para donde se mueve, pero al mismo tiempo podés apuntar para otro lado mientras te mueves a la dirección opuesta. El problema es que al soltar el botón con el que estás apuntando, automáticamente la mira gira hacia el lugar donde estás caminando. Es un poco difícil de explicar, pero si lo ven en el video se van a dar cuenta. Esto ya se lo comenté a los desarrolladores y me dijeron que lo iban a solucionar, así que nada. Ahora sí, voy a pasar a hablar de los gráficos, que es algo que me gustó bastante del juego. A pesar de que se ve desde arriba, tiene algunas cinemáticas en donde podemos ver mejor la ambientación del juego y el personaje en sí. También la iluminación de la linterna es muy llamativa y las texturas que han utilizado son muy vistosas. Yo creo que en cuestión de gráficos se lleva un 10. La banda sonora y efectos de sonido no son tan llamativos, pero igual está bastante bien. Así que nada, gente, para hacer un Early Access, que aún le falta bastante contenido para agregar, está muy bien.
Yo que ustedes lo voy a ir agregando a la lista de deseados o pueden comprarlo directamente desde Steam. Y hasta acá va llegando el video. Si les gustó pueden dejar su poderoso me gusta y suscríbanse si aún no lo están, para que al fin podamos llegar a los 1000 suscriptores. También pueden seguirme en las redes sociales donde comparto juegos nuevos y gratis. Ahora me despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.